agroalimentario. Yo estoy convencido, lo he defendido por muchos años, soy hijo de agricultores y ganaderos sinaloenses y viví la experiencia de una efímera expansión del sector agroindustrial en los 70, como hijo y como joven economista, hijo de agricultores y joven economista sinaloense en los 70, de que la agroindustrialización diversificada, compleja, rica, con alto índice de valor agregado de la transformación de productos de origen agrícola y ganadero, es un reto y una opción para un segmento adicional a lo que sería la reindustrialización del viejo segmento de la industria de sustitución de importaciones y de otros sectores, para elevar sustancialmente el empleo, el valor agregado y el desarrollo industrial en numerosas regiones del país. Yo, estando de acuerdo con los comentarios que hizo Emilio Sacristán, Gregorio Vidal y los que tú hiciste, Josefina, y con las reflexiones muy sugestivas que hace Rolando, yo quisiera pedirte, Josefina, tu opinión a este respecto. Muchas gracias. Acá a Ramón Carlos Torres. Gracias. Trataré de ser breve, aunque no es fácil. Vamos a escuchar a Ramón y después a... Sí, sí. A ver. Bueno, nos ha planteado Arturo Guillén, nos ha hecho un planteamiento concreto sobre la descomposición orgánica del Estado, del gobierno, la necesidad de hacer una política macroeconómica de corte distinto. Josefina Morales nos ha planteado la necesidad de una política industrial alternativa. Emilio nos ha hecho un recetario mínimo de lo que podría ser una política de desarrollo macroeconómica elemental. Y por último, de alguna manera nos ha insistido Gregorio en la necesidad de estar atentos con la destrucción de la nación ante un modelo petrolero extractivo. Yo creo que los cuatro planteamientos tienen la preocupación de buscar nuevas sendas para poder ver las cosas de otra manera. Tienen también un elemento común, hay inevitablemente una nostalgia de que en el pasado sí funcionó la política industrial, sí funcionó la política macroeconómica, sí funcionó la política de desarrollo, etc. Yo creo que no es el sentido de lo que ustedes plantean, por supuesto. La otra parte, y esta es la que quiero tomar, hay una serie de desafíos que yo creo que hay una serie de cosas que están ahí que no estamos viendo o apreciando en toda su dimensión. En mi opinión, Rolando planteó una de ellas, el sector externo no es lo que había antes, algo relativamente dado, y en donde se tomaba, no se tomaba, cómo nos insertábamos, estaban las opciones. Ahora hay una gran duda de hacia dónde va eso. Y yo creo que hay otros elementos, el tema social también, planteó con claridad, pero yo creo que hay otros elementos que a lo mejor subyacen en lo que plantean y que deberíamos de estar atentos, de revisarlos. Yo no tengo elementos para aportar algo, simplemente quiero señalarlo. Uno de ellos es la ficción que tenemos del gobierno o de los gobiernos que conocimos. Si lo que eran los gobiernos más o menos homogéneos, fuertes, con arreglos de poder, etc. Yo creo que ahora estamos ante un esquema de gobierno que no corresponde a lo que era en el pasado. Segundo, ese Estado-nación tan configurado, entre comillas si se quiere, pero configurado, pues ahora hay duda, ¿no? Tercero, hay una visión de modernización ligada al consumo que de alguna manera sustituyó esa visión que compartíamos de desarrollo, de bienestar. Es decir, ahora hay una sustitución. Cuarto, ya sabíamos que las transnacionales tenían participación hegemónica en el comercio mundial, pero ahora esto ha cobrado relieves que quizás antes no alcanzábamos a percibir. Quinto, hay una penetración de los mecanismos de oferta y demanda en los aspectos más íntimos de la dignidad humana. Eso no lo conocimos tampoco antes. En fin, yo creo que hay una serie de elementos, una realidad nueva que es difícil asimilar, pero que precisamente porque tuvimos la posibilidad de tener muy claro
cómo funcionaba la política industrial, la política macroeconómica, deberíamos tratar de identificar y rescatar estos elementos que nos plantea la nueva realidad. Ese es mi comentario que seguro que gustaría escuchar. Gracias. ¿Quién? Sí. Bueno, yo quisiera, tomando la adición que hace Javier Alejo sobre el tema de la demografía y lo que nos propone Rolando Cordera de ver en México con qué contamos para replantearnos las cosas, traer a la reflexión el tema de la multiculturalidad en el país. Es decir, todos los análisis que se han hecho tienen una visión que no profundiza en lo que implica para una búsqueda de alternativas esta multiculturalidad que de alguna manera se expresa en la multiresistencia que hoy por hoy estamos viendo frente a los acontecimientos que a todos nos apachurran. A la gente que le toca directo lo apachurra, pero resiste. Y resiste basado en su historia, en su propia historia. Y esto de la dimensión de la historia, de lo que tenemos en nuestro país para resistir y para encontrar caminos alternativos, me parece que rebasa los enfoques del análisis meramente económico y nos lleva a la necesaria reflexión interdisciplinaria para poder encontrar alternativas. Muchas gracias. Gracias. Eugenia Correa, perdón, Eugenia Correa. Sí, gracias. ¿Se nos escapó Rolando? Bueno, nada más quería comentar que sí comparto la culpa entonces con Miguel Ángel y sí era una reunión, bueno, está planteada como una sesión de debate entre todos con algunos, vamos a decir, pequeñas intervenciones provocadoras donde sí él estaba incluido, entonces comparto el enorme castigo que caerá sobre Miguel Ángel. Bueno, refiriéndome un poquito a Somers, quiero decir que yo tuve oportunidad de escucharlo ahora a principio del año y sí, él está sosteniendo esto del estancamiento y un poco está tratando de asustar al mundo, ¿no? Con y luego después de que asusta mucho al mundo y argumenta porque el estancamiento está horrible, su gran argumento es que hay que elevar las tasas de interés, ¿no? Y que ese es el camino justamente para evitar que sigamos cayendo por este estancamiento y al hacerlo así pues está buscando trabajo en el próximo gobierno de los Estados Unidos y está también por supuesto buscando trabajo en nombre de los banqueros después de la enorme frustración de no haber quedado como presidente de la Reserva Federal y es bueno, yo a Somers le desconfío tanto desde su actuación frente a la crisis mexicana de 1994, ¿no? Que todos ustedes recordarán. Bueno, luego respecto del estancamiento, yo creo que sí hay que ir con cuidado, o sea, en relación al tema de que en realidad este estancamiento sí se está presentando no solo en México, sino como tendencia en la economía, por lo menos occidental, con caídas importantes también en otras zonas, regiones económicas, y con mayor énfasis justamente en aquellos países que están siguiendo esas políticas de austeridad. Yo creo que ese estancamiento nos acompañará mientras que sigamos insistiendo en esas políticas de austeridad que hemos venido teniendo con mayor o menor énfasis en nuestros países y abandonó las políticas que vimos que al principio resultaron para sacar adelante la terrible crisis financiera y inmediatamente se abandonaron y la búsqueda nuevamente de los equilibrios presupuestales pues sí está cobrando costos muy importantes para el gasto de las familias y el nivel de inversión. Pero yo creo que también lo que nos está hablando, y eso es lo que yo quisiera un poco más bien enfatizar, es que la crisis financiera que se inició en 2007 en realidad cuestionó el modelo de negocios con que se venía operando en los mercados financieros, un modelo de negocios basado en la titulización,
con una profundidad financiera que llevó pues a toda la globalización que conocimos. Ese modelo de negocios quedó muy dañado pues por la desconfianza, toda la opacidad de los mismos mercados y la falta de y la incapacidad de seguir creciendo el volumen de crédito que requiere justamente todo ese mercado de la titulización. Entonces, la manera en que han estado enfrentando esa increíble crisis no es precisamente regresando a su labor fundamental, que es financiar la inversión y financiar a las economías, que esa es la labor fundamental, sino que al contrario, lo que han estado haciendo pues es concentrándose más en algunos negocios más especulativos, de manera más elitista, donde tienen más o menos, vamos a decir, ciertos nichos de mercado preferentes, los diferentes conglomerados o instituciones, incluso frenando de alguna manera o reconstituyendo sus mercados, de manera que parecen, vamos a decir, pareciera iniciarse fórmulas de desglobalización, vamos a decirlo así, o de regionalización de la actuación de estos conglomerados. Entonces, este modelo de negocios es más concentrado, deja acceso a algunos de esos grandes intermediarios nuevamente a tener ganancias extraordinarias, pero no necesariamente se generaliza como sí sucedió en el auge de los 90s y del presente siglo con la globalización financiera. Entonces, yo creo que vamos a decir antes que encontrarnos con un proceso de modificación, si no hay un proceso importante de modificación de las políticas de austeridad, si no hay un abandono fuerte de las políticas de austeridad y un retorno de los gobiernos hacia la inversión productiva más o menos rápida, sí lo que podemos empezar a ver es el problema de mayores quiebras y concentraciones en algunas regiones, quiebras y concentraciones financieras, especialmente financieras, aunque también empresariales. No es gratuito, por ejemplo, que el fondo en su último reporte esté presentando un capítulo específicamente sobre infraestructuras, y que ahora esté tan de moda ahora las construcciones de infraestructuras justamente en ferrocarriles. O sea, es un nuevo espacio también en donde puede crecer el modelo financiarizado de economías que nos hemos dado en los últimos tiempos, y sí van a estar buscando el soporte justamente de las finanzas públicas en muchas regiones o países, yo pienso. Entonces, pero si no hay una quiebra importante de ese modelo de austeridad con una profundización, con una ampliación de la inversión productiva de parte del gobierno, yo creo que sí podemos esperar quiebras bancarias y concentración. Y por supuesto, pues los riesgos de no abandonar estas políticas de austeridad son muy grandes. Ahora, el cómo se abandonen también es interesante, porque claro, si se abandonan por la vía de la guerra, como se han abandonado en otras ocasiones, pues no solo es que no produzca pleno empleo en las condiciones tecnológicas de la guerra actual, sino que produciría más mortandad que la conocida en las previas guerras, ¿no? Lo cual pues sí es un enormísimo riesgo que ya muchos autores han estado advirtiendo. Yo creo que, para terminar, nada más lo que quería decir es que en esta disputa, vamos a decir, de lo que es realmente el gobierno, si se encuentra el gobierno en Washington o si se encuentra en Nueva York, como algunos americanos quieren decirlo, yo creo que en ese juego entre Nueva York y Washington, de todas maneras, México sí puede tener, si se lo propone, sus propias decisiones y tomar sus propias decisiones. Entonces yo